asambleísta de UNES. Ella es parte de la Comisión de Salud que recibió la semana pasada a la ministra doctora Ximena Garzón. Bueno, en la sesión anterior de la comisión, ustedes esperaban, entiendo, que les den a conocer puntualmente el plan de vacunación, cuántas vacunas había en stock, digamos, cómo se va a distribuir, si se van a cumplir este proceso en 3 meses para vacunar, en 100 días, perdón, para vacunar a 9 millones de personas, etcétera. ¿Qué respuesta recibieron de la ministra y qué es lo que no les gustó? ¿Cómo le va, Jimmy? Un saludo a todos los que nos escuchan. Y bueno, ya que empezó hablando del TikTok, decirle que acabo de buscarlo como Sugar Daddy JJ. ¡No! No lo encuentro. Estos son cuentos de Alondra y Omar. Pero yo estoy de acuerdo, yo apoyo la moción. Gracias. Vaya, pues. Bien. Bueno, vamos ahora sí. Bueno, ahora sí a la parte seria. Vamos. En efecto, el día jueves de la semana pasada debía comparecer la ministra Ximena Garzón al pleno, a la Comisión de Salud. Estuvimos esperando, ella decidió comparecer vía telemática y vía presencial, su viceministro y el coordinador de Relaciones Internacionales. Todo muy bien. Empezó ella a hacer la exposición de lo que yo he denominado marco teórico de una tesis, incompleto, por supuesto. Ella empieza a hacer la exposición y dice que el resto lo va a hacer su equipo. Perfecto, con ella ahí presente. Acto seguido, interrumpe y dice que tiene que ausentarse. La comparecencia al pleno, conforme a la ley, es para que vaya ella, para que responda a las preguntas y su equipo técnico obviamente puede apoyarla con la presencia de la máxima autoridad, más no quedarse el equipo técnico respondiendo cosas que no están con la capacidad, o tal vez sí la capacidad técnica de hacerlo, pero no legal de hacerlo. Entonces, en ese momento yo solicité que por favor la ministra se quede, dé las respuestas y finalmente que las preguntas las íbamos a enviar por escrito para que ella nos pueda contestar. El plan de vacunación que nos presentan es un marco teórico. Aquí no hay cifras, aquí no hay datos, aquí usted encuentra incluso comentarios como insertar pie de página con referencia. Usted encuentra aquí dentro del supuesto ya plan lo que correspondería a un glosario, que es un centro de vacunación, y así. Se dice que hay 317 centros, luego dice que hay 315, pero no nos dicen cómo va a ser el plan para vacunar, cuántas vacunas ya tenemos, cuál es el costo de esas vacunas, con qué empresas, cuántas y cuándo llegan las vacunas, y cómo se va a ejecutar el plan. La ministra dice, en la exposición que hace luego su técnico, dice que del 31 de mayo al 15 de junio, que es la primera fase de la vacunación, se va a vacunar a la población sobre los 65 años y de 50 años a 64. Personal de salud y personal de riesgo. Eso en 7 días más, toda esa población ya estaría vacunada. La segunda fase, que va del 15 de junio al 15 de julio, que ya estarían vacunados los de 50 a 64, los de 16 años a 49, y que estén en condición de gravedad y sectores de riesgo. Pero no nos dice cómo van a hacer eso. Estamos diciendo que en 7 días acabamos con los mayores desde los 50 años hasta los 64. En 7 días. Asambleísta. Disculpe la interrupción, pero bueno, para ir canalizando la entrevista a lo que vamos a llegar. Del gobierno anterior nos informaron que han dejado contratadas, pagadas una parte y con los fondos para cancelar otra parte, 20.097.000 vacunas. Aquí habíamos hecho unos números con todo lo que ha llegado, con lo que se sostiene pues, que han utilizado para vacunar. Todavía quedan en stock, digamos, 1.200.000 vacunas que deben estar pues, seguramente guardadas en alguna parte. Mi pregunta es, para poder cotejar esta información, ustedes como comisión, ¿no pueden citar a funcionarios, al exministro, por ejemplo, de salud? Bueno, ya es un ex ministro, sería muy difícil que compareciera. Ese sería voluntario, ¿no? Ya. Voluntario. Oh, pero caramba. aquí la responsabilidad, vamos a ver una cosa. Nos presentaron un cuadro que dice que hay 20 millones de vacunas, que ya fue firmado
gobierno anterior. El plan de vacunación prácticamente que nos han presentado, plan entre comillas, corresponde a información del gobierno de Lenín Moreno, del gobierno anterior. Aquí no se nos dice cuándo van a llegar esas 20 millones de vacunas, perdón. No se dice cuándo van a llegar, no se dice en qué cantidades, no se dice cuál es el costo, no se dice en qué estado están los acuerdos que han firmado, no se dice absolutamente nada. Se supone que debemos vacunar 90,000 personas diarias. La ministra misma ha aceptado que estamos vacunando 50,000 diarias. Y el ministro anterior de Salud salió del país, que eso le recomendaron y que el abogado le dijo vete y que encima más el señor Lenín Moreno le dijo que se tome 2 tragos en su nombre. ¿Cómo va a venir ahora a dar la cara? Pero la ministra de Salud tiene la obligación de transparentar lo que dejó el gobierno de Lenín Moreno y dar las cifras correspondientes, cuáles son los costos, cómo se va a hacer, cómo van a empezar a vacunar. Ya están vacunando, sí, pero no en la cantidad necesaria para cumplir los 9 millones en los 100 días, que es lo que se dijo. Asambleísta. Y hay otra cosa más. Sí, diga. ¿Cuál es la otra cosa? Que me preocupa. Dentro de la comparecencia, la ministra dice, agradece al personal de salud y dice que les va a dar vacaciones porque necesitan descansar y que se van a apoyar con la empresa privada. Tampoco ha sido transparentada esa información. Hace falta saber con qué personal cuentan para poder vacunar 90,000 personas diarias y cumplir en 100 días el plan de vacunación ofrecido y que la gente votó en las urnas, ¿no? Claro, es decir, de lo que usted ha podido indagar, no va a ser posible cumplir esa meta de los 9 millones en 100 días. Y bueno, y no hay una información muy clara, dice usted, respecto de cuándo llegan y en qué, y si va a haber cumplimiento de los laboratorios, porque ese es otro problema. Ya se empezaron a aparecer por ahí algunos incumplimientos de laboratorios que atrasaron el envío de las vacunas, ¿no? Eso es lo que los ha puesto a ustedes, digamos, en alerta. Así es. La ministra parte de un plan de vacunación basado en absolutamente todo lo hecho por Lenín Moreno. Que ya sabemos, además, que todo lo que hizo Lenín Moreno es un desastre y que debería estarse investigando por los órganos competentes de control. Pero más allá, todo lo que nos ha presentado, con bases, con cifras, es lo que hizo ya Lenín Moreno, pero no nos está presentando cuál es el plan de vacunación de este gobierno y más aún cuáles son las medidas que están tomando para fortalecer el sistema de salud y que les permita cubrir las necesidades de la vacunación y cumplir las 9 millones en 100 días y las necesidades de salud de la población en sí. Nosotros, como gobierno de la Revolución Ciudadana, dejamos 52 hospitales nuevos y repotenciados en marcha, 116 centros de salud nuevos y equipados, 14 hospitales y 22 centros de salud en construcción. ¿Qué pasa con todos los centros de salud? ¿Qué se terminó de hacer? Porque todavía tenemos Pedernales, Bahía, Chone, Portoviejo, sin culminar los hospitales, Esmeraldas, sin culminar los hospitales, necesarios para proteger la salud. Aún hay un desabastecimiento de medicinas para otras áreas, a los menores, por ejemplo, los niños no tienen suficiente vacunas, las polivalentes que hay que poner a los menores, hay alto índice, está aumentando la mortalidad infantil, está aumentando la mortalidad materna, tampoco nos ha respondido qué van a hacer con eso la ministra. Ella tiene que también transparentar esas cifras. Hubo 6,000 médicos, personal de salud, entre médicos, enfermeras y más, que fueron despedidos. ¿Cómo van a hacer para cumplir la ley humanitaria? El artículo 25 dice que ese personal tiene que ser contratado. Todas esas preguntas se quedaron en el aire. Asambleísta, muy buenos días. Le saludo a Omar Jaén. Gracias por su tiempo, asambleísta. Escuchando sus comentarios, sus opiniones, no sé, voy a lanzar una hipótesis. Parecería como que hay sectores que están frotándose las manos para que Guillermo Lasso no cumpla con su promesa de campaña de vacunar a 9 millones de personas en 100 días. ¿Qué pasa si el gobierno de Lasso lo cumple en 1 mes y medio? Perdón, no en 100 días, sino en 120 o en 130 días. ¿Cuál va a ser su postura? ¿Cuál va a ser cuando se termine a los 120 días la vacunación? ¿Cuál va a ser su comentario? Mire, el país necesita trabajo urgente y que cumplamos la palabra. Algo fundamental en política es cumplir la palabra. Yo vengo de un proceso
de la Revolución Ciudadana, que somos el único proceso político que cuando ganamos las urnas con un plan de gobierno y fuimos gobierno, cumplimos exactamente cada uno de los temas prometidos. De eso vengo. Y por eso es que hoy día estamos exigiendo a la ministra que nos diga cuál es el plan de vacunación. ¿Qué es lo que queremos? Que se cumpla. El presidente Rafael Correa le dijo, si necesita gente para salir a vacunar, aquí está toda nuestra militancia. La mitad del padrón electoral votó por la Revolución Ciudadana. Estamos prestos a ayudarles. Lo que queremos es sacar adelante el país, que no nos quedemos rezagados en el comercio internacional, en la economía internacional, que nos aíslen por estar sin una vacunación adecuada en un porcentaje adecuado de la población. Eso es lo que nosotros queremos. El éxito de este gobierno, que es lo mejor que nos puede pasar, es que el éxito del país entero. Y vamos a apoyar todo lo que sea en pro de la ciudadanía, pero privatizar la salud, despedir a los médicos, no fortalecer el sistema de salud pública, eso no lo vamos a apoyar jamás. Eso no va a ser el éxito del país. Perfecto. Asambleísta, ¿ustedes en esta nueva legislatura van a continuar o van a exigir el pedido de la lista de los vacunados VIP o ya quedó en el olvido eso? La ministra dijo que en la comparecencia que no habrán vacunados VIP. No habrá, pero pues ya la hubo. Primera muestra, no habrá. Eso dice ella que ahora no habrá. La primera muestra de que no van a haber vacunados VIP es transparentar la información y reflejar quiénes fueron esos vacunados VIP. Es lo primero que tiene que hacer para demostrar el cambio de este gobierno y que no es una continuidad del morenismo. Pero ¿dio algún indicio? ¿Prometió algo? ¿Ofreció que en las próximas semanas se va a entregar la base de datos de vacunados? ¿Algo? Mire, el día de hoy vamos a enviar el bloque de UNES de nuestra bancada, que estamos en la comisión, las preguntas por escrito, dado que la ministra se retiró sin concluir su exposición del plan. Peor, responder una sola pregunta. No respondió absolutamente nada, lo cual nos deja más preocupados, ¿no? Como lo dije yo en la sesión, ella es la cabeza de esa cartera de Estado. Ella tiene la rectoría de la salud, de la vida de 17 millones de ecuatorianos. Es quien debe dar las respuestas. Se retiró sin dar una sola respuesta. Y por si acaso ustedes han recibido información ya en la comisión o están indagando sobre lo que fue el desastroso y lamentable y bochornoso reparto de hospitales durante el gobierno de Lenín Moreno en plena pandemia. ¿Ustedes ya han recabado información sobre eso? Aún no tenemos ninguna información. La ministra lamentablemente se fue sin dar una respuesta y eso es algo que también vamos a exigir que se transparente. Los hospitales, la salud del país quedó en manos de un reparto. No está preso Daniel Mendoza por el reparto del hospital de Pedernales. Ese es un hospital repartido. Esa es una persona que está presa. ¿Pero quién repartió? Él solito fue y se apropió del hospital. No. ¿Quién repartió los hospitales del país, las instituciones públicas del país? Porque no es solamente en salud, esto es en todas las áreas. Y la Comisión de Fiscalización y el bloque de UNES vamos a empezar a trabajar. Ya se hizo una moción en la última sesión del Pleno donde se empiece a fiscalizar qué se hizo con los recursos del Estado. Mire usted algo que también hay que rescatar. En este marco teórico que presentó la ministra de Salud como plan de vacunación, dice que van a trabajar conforme a la distribución zonal que hizo Semplades. Vuelven a dar fuerza a Semplades, vuelven a dar fuerza a la distribución zonal que hizo la Revolución Ciudadana. Están recuperando la institucionalidad dejada por la Revolución Ciudadana. Eso quiere decir que no estuvimos tan equivocados, que para trabajar en el sector de salud que desmanteló el gobierno anterior de Lenín Moreno y que hay que fiscalizarlo, para poderlo recuperar, están aplicando las mismas técnicas que usamos a través de Semplades en la Revolución Ciudadana. Vuelven a convertir a deportes en un ministerio de deportes. Vuelven a crear lo que fue la Secretaría de la Administración Pública. ¿Por qué? Lo que hicieron fue desmantelar el Estado, desmantelar el sistema de salud. Y ahora nos dan la razón. Tuvimos la razón en la Revolución Ciudadana. Vuelven a crear la estructura de Estado que habíamos mantenido nosotros. O sea que Lazo se ha hecho revolucionario, ¿o qué? Creo que se ha hecho revolucionario. Está devolviendo el sistema que aplicamos nosotros. Bueno, ¿no? retomar lo bueno no está mal. Retomar lo bueno, digo, no está mal.
Y sería importante que lo hagan público, ¿no? Ahí está el decreto en el que vuelven a darle fuerza a la Secretaría de la Administración Pública, Ministerio de Deporte, vuelven a darle fuerza a lo que es Semplades, y con eso es con lo que van a distribuir para hacer la vacunación supuestamente en las zonales de salud. Pero hay mucho más. Se redujo el presupuesto en salud. Una de las preguntas, señora ministra, ¿va a volver a fortalecer el sistema de salud o lo van a privatizar? ¿Qué se va a hacer con el sistema de salud del país? Bien, gracias a la asambleísta Luisa González por su comparecencia en Un Café con JJ. Buen día. Gracias, asambleísta. Luego.